¿Por qué el amor se enfría? Hay muchos factores que causan que el amor se enfríe. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Ahora, dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. ¿Y esto por qué sucede? Dice Mateo 7:23, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, para entender esto hay que saber que dice Marcos 7:23, y todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y lo contaminan. Recuerden lo que dijo Cristo, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale adentro de él. En Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Hoy en día nadie piensa en las cosas del Señor. Todo el mundo piensa solamente de una manera egoísta, solamente piensa en una manera de sacar un beneficio, tanto económico como otros beneficios al Señor. Quieren sacarle al Señor cada vez más y más y más y más y más. Esas personas no se conforman con lo que el Señor nos da. Es más que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No des pobreza ni riquezas, manténme del pan que sea necesario, que sea menester. Es decir, Señor, dame lo necesario. No necesito que me des riquezas, pero tampoco me gustaría estar en una situación tan precaria, Señor, pero dame lo necesario. Sin embargo, recordemos también la prueba que tuvo Job. Tuvo un momento en donde realmente necesitaba del Señor, estaba completamente necesitado del Señor, y el Señor le permitió a Satanás tocar su carne. En ese momento se prueba realmente el corazón del cristiano que está allí en medio de la prueba, y muchas personas desfallecen, caen, no soportan la prueba y no soportan que el Señor los ponga en un momento complicado de su vida, porque a la primera prueba salen corriendo, reniegan del Señor, se alejan de Él, dejan de escuchar y leer la palabra del Señor, porque esas personas todavía no han aprendido a madurar. ¿Qué pasaría si el Señor te pide algo tuyo? Posiblemente se lo des, y hay muchos pastores que con esto se lucran. Dicen, ve y entrégale todo lo que tú tienes al Señor. Ve y da aquella ofrenda que te empieza a doler para el Señor. Pero no es para el Señor, es para ellos, es para el bolsillo de ellos, porque ellos viven como unos reyes, cuando el Señor nos dio un ejemplo de cómo tenemos que vivir humildemente, caminando en lo que es la humildad del Señor. El Señor sí nos dio un ejemplo, porque entró en un burro, entró en un pequeño ovino a ser sacrificado, y esas personas van con sus autos últimos modelos, van con sus mansiones como si las fueran a enterrar con sus mansiones, allí a dar un espectáculo, un show en vivo, y realmente les falta muchísima caridad a esas personas, muchísima congruencia con el Señor Jesucristo, que nos enseñó cómo teníamos que vestir, cómo que teníamos que caminar, cómo teníamos que dirigirnos a las demás personas, dando ejemplo como el Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Cristo? Mateo 10:37. El que ama más padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama más hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Y quiero decirte algo, cuando el Señor Jesucristo dice no es digno de mí, es porque no es digno de mí, así de sencillo. El Señor Jesucristo dice, el que ame más padre, madre, hijos, hijas más que a mí no es digno de mí. Y si el Señor Jesucristo dice que tú no eres digno de Él, si tú amas más a tus padres, a tus madres, a tus hijos más que a Él, es porque así es. Esa es la realidad bíblica. Debes amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero ¿por qué se enfría el corazón? El corazón se enfría, mi amado hermano, tan sencillamente porque dejas de amar al Señor, dejas de querer buscar al Señor por enfocarte a cosas que hay aquí en la tierra. Así de sencillo.
Por eso te pide que por encima de tus hermanos, tus hermanas, tus hijos, tu familia, lo ames más que a Él. Por sobre encima de todas esas cosas, lo ames más a Él. Eso es importantísimo. ¿Qué pasó con el joven rico? Cuando se acercó y le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo: haz los mandamientos. Y dice la palabra del Señor que el Señor le amó. Eso dice la palabra en Marcos 10, capítulo 19. Dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiéndole le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, amóle, dice la palabra del Señor. Es decir, entonces Jesús lo miró y lo amó. Sin embargo, le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Recordemos lo que decía Mateo 10, capítulo 37. El que ama más padre, madre, no es digno de mí. El que ama más hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y dice el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y cuando el Señor dice no es digno de mí, es porque no es digno de mí, así de sencillo. Y el Señor le dijo a esta persona que era rico: toma tu cruz y sígueme. La cruz de esa persona que fue rica eran las cosas materiales, las cosas que le pertenecían a este mundo. Esas cosas el Señor nos pide que las dejemos. Sin embargo, hay muchos pastores que van por ahí encima pidiendo, van por ahí encima hablándoles de cómo poder ser prósperos, cómo poder nosotros tener riquezas en este mundo, cuando el Señor te las está pidiendo a ti. Dice el Señor en su palabra en Colosenses 3, capítulo 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, en el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba. Y aquí yo no soy como los pastores que les cortan a los versículos. Vamos a leerlo completo. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es sumamente importante, porque debes de dejar de enfocarte en las cosas que hay aquí terrenas, materiales. Es sumamente importante hacer esto. He conocido a muchos pastores que de manera deshonrosa saben que no van a poder pagar algo, lo saben, y aún así lo adquieren porque quieren tener cosas materiales y se justifican diciendo: es que con esto yo sirvo al Señor, es que con esto yo sirvo al Señor. Quiero decirte a ti, amado hermano, que tú no le puedes servir al Señor si no eres una persona primero honesta, si no eres una persona primero conforme al corazón del Señor y que se haya entregado completamente a Él. Tienes que tener esto para que el Señor te pueda ocupar a ti correctamente en tu ministerio. Tienes que tener esto para que el Señor te pueda ocupar a ti en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en tu comunidad. Pero sobre todo tienes que tener esto para cumplir los parámetros que el Señor dice que tenemos que amarlo a Él por sobre cualquier cosa en esta vida. Y esto es lo primero y más importante que tenemos que hacer nosotros. El amor se empieza a desviar. El amor empieza a cansarse cuando dejas de cumplir esta parte y empiezas a amar otras cosas del mundo por encima del Señor Jesucristo. El amor empieza a enfriarse cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de hacer lo que el Señor te dice que hagas en su palabra, que es amarlo a Él por sobre encima de todas las cosas. Conozco a muchos pastores, músicos, levitas, que se meten más en buscar las cosas que son caras para adorar al Señor, que se buscan más en darle al Señor lo que no te está pidiendo que le des. El Señor lo que te está pidiendo que le des es una entrega completa y total a Él. El Señor lo que te está exigiendo es una entrega completa, así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob. Así como el Señor Jesucristo descendió del cielo y se despojó de todo por darte a ti la oportunidad
la oportunidad de estar con Él en los cielos. Así como dejó Él todo, Él te pide que seas tú exactamente igual que Él. Porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados. Fíjate qué importante desde ahí, desde que empieza el versículo, dice la palabra del Señor. Para esto son llamados ustedes, para esto sois llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Muchos te van a decir, no hay que padecer. Muchos te van a decir, no hay que sufrir. Y dice la palabra, porque para esto sois llamados. Nadie está por encima de la palabra, absolutamente nadie está por encima de las cosas del Señor. Nadie está por encima de las cosas del Señor. Y si la palabra dice, porque para esto, Claudio, Daniel, Rafa, Abimael, para esto fuiste llamado. Para esto sois llamados, dice la palabra del Señor, para esto. Pues Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Nadie dijo que iba a ser algo completamente regalado. Si fuera fácil, cualquier persona lo haría, pero el cristianismo no es un camino fácil, mi amado hermano. El cristianismo no es un camino sencillo. Vamos a Salmo 50. Salmo 55 dice así la palabra. Juntadme mis santos. No dijo a todos, no dijo juntadme a todas las personas del mundo, no, dice juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esto es un sacrificio, hasta la muerte. Si te cuesta la muerte, que te cueste tu vida, no importa. No importa que el hecho de amar más al Señor por encima de todas las cosas te cueste la vida. Acuérdense que la palabra dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, que temamos al Señor Jesucristo, que puede matar nuestra alma, el Hades. Temamos a aquel que creó todo, aquel hay que tenerle temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo, como muchas personas piensan, o un respeto. No, es un espíritu de Dios, y cuando se posa sobre de ti, empieza a hacer las cosas y te dejan de importar las cosas materiales aquí en la tierra. Es un espíritu de Dios que cuando se posa sobre ti, empiezas a actuar como lo haría el Señor Jesucristo, y no te importa. Pablo decía, de cierto digo que todo lo tengo por estiércol en esta vida, todo lo tengo por estiércol con tal de ganarme a Jesucristo. Dice el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, recuerdan, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Dice, porque al malo dijo Dios, al malo, aquellas personas que no quieren nada de Dios, que buscan las cosas aquí en la tierra, dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Lo dice el Señor. Tú que aborreces el castigo mío, tú que aborreces mi pacto, tú que no quieres sacrificarte, porque dice la palabra del Señor que a nosotros nos es concedido padecer por el Señor Jesucristo, caminar como Él lo hizo, caminar con esa humildad, con esa pobreza, con esa sencillez que lo hizo el Señor Jesucristo. Pero hay personas que dicen, no, es que yo no quiero eso, yo no quiero padecer, yo no quiero nada. A esas personas el Señor les dice malos, les llama la palabra del Señor malos. Ellos no quieren hacerse como Jesucristo. Esas personas que no quieren padecer, no quieren hacerse como Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra del padecimiento? Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia a Jesucristo. Él estaba acostumbrado a no sufrir, porque Él fue perfecto, fue creado desde el principio, Él siempre fue. Pero cuando se hizo carne, aprendió a serse obediente, y obediente hasta muerte, y muerte de cruz por ti y por mí. Muerte de cruz. Y dice la palabra que a nosotros nos es concedido también este padecimiento. Una concesión es un derecho. Dice Hebreos 12:5. Y ya estáis olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo, es decir, esto es una exhortación. Te está exhortando el Señor Jesucristo a hacer esto. Te está exhortando nuestro Señor Jesucristo a hacer esto. Dice así: Hijo,
mío. ¿A quién le habla? Al hijo. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama. No es para cualquier persona, es para el que ama, para que toma su cruz. Toma tu cruz y sígueme. Ámame a mí por sobre todas las cosas. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra del Señor. Dice el 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dice a cualquiera, no es a unos sí, a otros no. Dice a cualquiera que toma por hijo, el Señor lo castiga. Es una condicionante. Tú quieres ser hijo de Dios, entonces tienes que ser castigado. Así de simple. Es lo que dice la palabra del Señor. Sométete al castigo del Señor. Es mejor estar en las manos del Señor, que sabes que no te va a dejar, a estar en las manos de Satanás. Así te cueste la vida, que no te importe. Acuérdate que las cosas aquí son pasajeras, pero las de allá son eternas, mi amado hermano, son eternas. Y hay que buscar las cosas que están allá, donde no se ven, donde el ladrón no hurta ni roba, donde no hay allá algo que nos pueda realmente corromper como en esta vida lo hay. Dice el 7, es una condicionante, hermano. Es una condicionante. Si sufrís, es una condicionante. Si sufrís, si no lo sufres, no. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos. Si sufrís. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual ¿quiénes? Todos los hijos han sido hechos participantes, luego soy bastardos y no hijos. El Señor quiere hijos. Quiere hijos que se comprometan con Él, que digan, Señor, castígame porque yo quiero ser disciplinado de ti, quiero que tú me castigues, prefiero estar en tus manos que en la del enemigo. Pero hay quienes no quieren ser castigados. Dice, luego sois bastardos. Atención, quiero hacer una acotación aquí sumamente importante. Hay personas que toman este pacto. Juntarme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Esto es un sacrificio del Señor. Esto es un sacrificio que tú vas a hacer por el Señor. Amarlo por sobre todas las cosas, incluso tu propia vida. Amarlo por sobre todas las cosas. Vas a desembolsar tu dinero. Dices, voy a comprar Biblias, voy aquí a juntar, voy a empezar a dar enseñanzas. Puedes tomar este audio, juntar a tus amigos para que lo puedan ver. Puedes tú empezar a invertir en el reino. Yo jamás te voy a pedir dinero como esos pseudos pastores que lo hacen. Yo jamás lo voy a hacer. Si tú quieres darle algo, dáselo al Señor. Dáselo al Señor, dáselo a tu prójimo. Hazlo, porque es importante hacerlo antes de que se presenten las peores cosas y tengas que estar fuera de tiempo. Entonces, ahora que puedes hacerlo, hazlo. La mención que te quiero hacer es esto. Unos son hijos de Dios y otros son bastardos. Los dos son tipos de hijos. Porque el bastardo, para las personas que, son estudiosas, entendemos conceptos, el bastardo es un tipo de hijo que es concebido fuera del matrimonio. Y el hijo legítimo, el hijo, es un hijo que es concebido dentro del matrimonio. Los dos son hijos, pero hay una gran diferencia. Y es una figura bíblica que la palabra la enseña y la habla como tal. En Gálatas 4, versículo 22, dice así: porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, tanto legítimo como un bastardo. Acuérdate de esto. Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, que es el bastardo, y el otro de la libre, que era quien tuvo con Sara. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Carnal o espiritual? ¿Tú qué quieres ser? ¿Un cristiano carnal o un cristiano que herede las promesas del Señor? ¿Tú qué quieres ser? El 24 dice así: las cuales son cosas dichas por alegoría, porque estas mujeres son dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre. El hijo bastardo, Agar, la sierva, la esclava. El 26 dice: mas Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que, hermanos,
nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hermano, así como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice la palabra, así también ahora sucede. Los carnales siempre van a perseguir a los espirituales. Es una ley del Señor, siempre se va a cumplir esto. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Ahora, esto lo podemos ver en la eternidad. Las personas que no quieren nada del Señor y no quieren comprometerse del Señor, creen en el Señor y mueren y se van a un paraíso, porque el Señor es justo, pero no se quieren comprometer. Pero el Señor es justo. Ellos simplemente creen, se bautizan, pero no se llegan a comprometer. Cuando mueren van a un paraíso, pero no heredan la promesa del Señor. Esto te estoy hablando a ti que quieres heredar las promesas del Señor, que quieres realmente reinar con el Señor Jesucristo, que quieres tener todo del Señor Jesucristo. Tienes que amar al Señor por sobre encima de todas las cosas. Tienes que aceptar el castigo del Señor, que viene desenvolviéndose, y dentro de muy poco también lo vamos a ver. Te invito a que veas en el enlaces aquí abajo que voy a poner, donde podemos platicar de estas cosas. Vienen cosas grandes para esta tierra. Vienen momentos complicados, pero el Señor no te va a dejar. Solamente recuerda amarlo más a Él por encima de tu vida. Morir por Cristo, que es lo que más nos debe de llenar a nosotros como cristianos. Amarlo a ese punto. Despreciar nuestra vida, despojarnos de lo que tenemos por amor al Señor Jesucristo, para que podamos heredar esta promesa. Dice la palabra del Señor: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, mi amado hermano, el reino del Señor, que va a estar en el tercer cielo, dice la palabra del Señor que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella. Imagínate que mi Biblia es el paraíso, y el paraíso va a estar abajo del tercer cielo, del trono de Dios, del reino de Dios. Y el reino de Dios va a ser la lumbre. Dice la palabra del Señor que va a ser la luz, va a ser el sol. No va a haber noche, no va a haber cansancio. Todo el tiempo esta ciudad va a estar iluminada. Pero hay quienes van a vivir adentro de la ciudad, hay quienes van a estar en el reino del Señor. Dice la palabra del Señor en el 23. En el versículo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, es decir, de acá, del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza, de la una y de la otra parte, estaba el árbol de la vida, que llevaba 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice la palabra del Señor en el 24: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, la palabra del Señor nos dice a nosotros que si nosotros guardamos este pacto, porque esta es una alegoría, dice la palabra del Señor, estos son dos pactos, el uno que es para servidumbre y otro que es de la libre, que es por la promesa. Es aquellos que queremos ser hijos, que queremos ser castigados del Señor para no ser condenados con el mundo, que queremos servir al Señor y ponernos en ese trato especial que nos va a poner a nosotros para purificarnos, para ayudarnos, para nosotros emblanquecernos. Dice la palabra del Señor en el capítulo de 22:14 de Apocalipsis: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? El que ame más padre, madre, hijos, hijas, más caminos digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice la palabra que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea guardada en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entren por las puertas de la ciudad. Hay quienes no van a poder entrar, van a estar en la puerta de la ciudad. Y lo podemos ver en el 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente, como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza, de la una y de la otra parte, se encontraba el árbol de la vida. ¿Quieres tú entrar por las puertas de la ciudad?
A manera de ilustración, hermano, aquí está el reino de Dios. Aquí dice la palabra que solamente van a entrar los reyes, los sacerdotes, solamente en esta parte, que esta parte es el reino de Dios. Y dice la palabra que del reino de Dios salía un río de agua cristalino, salía de él. Y aquí está el paraíso. Dice que de la una y de la otra parte se encontraba el árbol de la vida, y esto era para sanidad de las naciones. Dice la palabra del Señor que los reyes de la tierra entrarán por las puertas de la ciudad. Aquí entran los reyes de la tierra, las personas que tomaron este pacto con sacrificio. Dice que estas personas entran a la ciudad, y dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella. Es decir, todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, pero no les dio tiempo de padecer, de tomar este pacto con sacrificio, van a ir a este lugar que se llama paraíso. Ahora, todas las demás personas que nos dé tiempo de padecer por Cristo y de pagar los precios que Él nos pide, vamos a entrar aquí al reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan al ladrón en la cruz? Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto me acordaré de ti cuando venga. Y el Señor le dijo: de cierto me acordaré de ti hoy en el paraíso. No le prometió reino. ¿Por qué no le prometió reino? Porque para entrar al reino de Dios, dice la palabra que solamente con santidad vamos a poder ver al Señor. Sin santidad no podemos entrar al reino de Dios. Es una condicionante. Entonces el paraíso son para las naciones que hubieran sido salvas, dice la palabra. Para las naciones que hubieran sido salvas, para los salvos. Tú con creer y ser bautizado eres salvo. Sin embargo, para entrar al reino de Dios, dice la palabra que hay que entrar con santidad. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación y la santificación? Es el comienzo en la doctrina de Cristo. Cuando nosotros empezamos a caminar, somos salvos. Por eso el comienzo. El Espíritu Santo nos lava con su agua, dice la palabra del Señor, que es una figura bíblica. Cuando vamos avanzando, ese transitar que nosotros tenemos se llama santificación. La santificación le llama la palabra el proceso de apartarnos para el Señor. Eso significa santificación, apartarse para el Señor Jesucristo. Ya cuando empiezas a entrar en esta parte, es cuando empiezas a cumplir cosas como las que yo te he hablado. El que amare más padre, madres, hijos, hijas, más que a mí no es digno de mí. Entonces el Señor dice: no es digno, es porque no es digno. Ya estás pagando un precio de santificación. Es por eso muy importante que tengamos esta santificación para finalmente llegar a un punto donde el Señor Jesucristo quiere que lleguemos, que se llama perfección. Presentad delante de mí varones perfectos. Cuando nosotros hemos consolidado la santificación, entramos nosotros a la perfección. Y esto, amado hermano, la santificación y la perfección es un pacto con sacrificio. Tienes que sacrificar muchas cosas por el Señor Jesucristo, pero esto tiene una recompensa enorme. La recompensa es esta. Dice la palabra del Señor que nos va a consolidar como reyes y como sacerdotes. Aquí vamos a estar en el reino si nos santificamos, hermano. Esto es lo importante, llegar a la santificación. Las naciones que hubieran sido salvas van a andar. Pero para que sea nuestra potencia guardada en el árbol de la vida, debemos de santificarnos, hermanos. Es por eso, hermano, que te exhorto, que nos santifiquemos, que busquemos al Señor Jesucristo. Créeme que Satanás no te diría esto, no te diría santifícate. Satanás no te diría santifícate. Satanás te diría síguete ensuciando, que no te importe. Yo te vengo a decir que te santifiques para que puedas entrar al reino de Dios, apártate al Señor, apártate para que puedas entrar al reino de Dios y tu potencia sea guardada en el árbol de la vida, dice la palabra del Señor, y puedas entrar tú por las puertas de la ciudad a las naciones que hubieran sido salvas. Mi hermano, esto lo vamos a ver más adelante.
Va a haber diferentes tipos de cristianos en la eternidad y diferentes tipos de premios en la eternidad. Esto, hermano, la gente no lo cree. Pero dice la palabra del Señor que el que no creyere en mí, su castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra. Lo dice el Señor Jesucristo. Y si hay diferentes tipos de castigos, si su castigo es peor que el de Sodoma y Gomorra, es porque hay diferentes tipos de castigos. Y si hay diferentes tipos de castigos, hermanos, también hay diferentes tipos de recompensas. Es por eso que esto después lo vamos a ver de una manera más profunda en la palabra, para que nosotros podamos llegar a la santidad que el Señor nos demanda, a ese pacto de perfección, mi amado hermano. ¿Quieres ser rey? ¿Quieres tener esa potencia del árbol de la vida y entrar por la ciudad? Entonces debes de guardar los mandamientos del Señor. Debes de amarlo, llevar tu cruz, como dice la palabra del Señor. La cruz de cada persona es diferente, mi amado hermano. Cada persona tiene su lucha, cada persona tiene algo que le va a molestar y que tiene que quitar. Hay algo que le tienes tú que amas más por encima del Señor. En algunas ocasiones son la familia. Porque Abraham le pidió a su hijo, pero en otras ocasiones nos pide otras cosas. Tú piensa en aquello que te está estorbando, que te está molestando, que te está impidiendo acercarte al Señor Jesucristo. Piensa en aquello que te está causando molestia en tu vida. Piensa en eso y piensa en entregárselo al Señor. Es así de simple. Voy a dejar de hacer esto por ti, Señor. Voy a dejar de hacer esto por ti, Señor. Por causa de ti, Señor. Quiero ser un sacrificio vivo por causa de ti, Señor. Dice Gálatas 6:22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes esto, no hay ley que te juzgue. Porque dice la palabra, porque los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne. Han crucificado. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Lo dice la palabra del Señor. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando el Señor dice no es digno de mí, no es digno de mí. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. El 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. Así que mi amado hermano, yo sé que posiblemente el amor del Señor Jesucristo se ha enfriado en ti. Yo no sé qué lo esté causando. Yo solamente sé que tengo este mensaje para ti. Yo no quiero que seas un bastardo, alguien que no herede una promesa del Señor. Yo no quiero que seas alguien que no va a ser recogido, porque dice la palabra del Señor. Juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, los que cargaron su cruz, los que llevaron esta cruz hasta la muerte. Juntadme a estos que sacrificaron, que hicieron su sacrificio por mí. No es a todos, mi amado hermano. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Bienaventurado y santo. Dice, mas los otros muertos no tornarán a vivir. Tú quieres vivir con el Señor Jesucristo en el milenio. Tú quieres ser levantado por la fuerza del Señor, del Espíritu Santo en el milenio. Tienes entonces que padecer, tomar tu cruz. Dice la palabra, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y así lo dice la palabra del Señor. Toma tu cruz. Sigue al Señor Jesucristo. Para cuando sea declarada esta palabra, juntad a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Recuerdes esto. Hay dos tipos de hijos. Hay dos pactos. Uno que está hecho para servidumbre y otro que está hecho para heredar las promesas. Cuando sea declarada esta palabra del Señor, tú seas parte de los que heredan las promesas del Señor. Y puedas llegar a presentarte delante de Cristo. No hay nada más hermoso, ni va a haber algo más hermoso que ver a los ojos a tu Creador y decirle, Señor, gracias por darme la oportunidad de resucitar. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de padecer por ti y verte a los ojos
mi amado Señor, y amarte como tú me has amado. No hay nada más hermoso que amar al Señor como Él te ha amado a ti. Así que, mi amado hermano, quiero pedirte que si este mensaje llegó a tu vida, lo compartas, porque hay otras personas que necesitan también escuchar este mensaje. Quiero pedirte que si realmente estás sintiendo del Señor, dejar algunas cosas por seguirlo a Él. Si realmente te estoy hablando a ti, que realmente quieres seguir al Señor hasta la muerte, toma este mensaje y lo compartas para que pueda ser de bendición también a otras personas. Sigue al Señor Jesucristo, síguelo. Es lo mejor que vas a hacer en tu vida, es la mejor decisión que vas a poder tomar. Te pido que te suscribas si te gustó el canal, dale like y compártelo, porque es importante compartir este tipo de mensajes. Dios te bendiga, estamos en contacto.